esta unidad, Introducción a los Costos, en el programa de Contaduría Pública, quiero que se ubiquen en contabilidad de costos. Y que contabilidad de costos tiene dos enfoques. Uno como contabilidad financiera y el otro como contabilidad administrativa o de gestión. ¿Cuál es la diferencia de esos enfoques? Que el enfoque de la contabilidad de costos en la contabilidad financiera tiene que cumplir la normativa contable. Tiene que cumplirla. Mientras que en la contabilidad administrativa o de gestión no necesita cumplir esa normativa contable. ¿Qué quiere decir? Que una parte sí la puede cumplir y otra no, pero no se ve en la necesidad de hacerla, mientras que en la contabilidad financiera sí. ¿Y cuál es la razón? Que esta contabilidad financiera, los usuarios son externos, hacia afuera, ese es el fin último. ¿Y cuáles son esos usuarios externos? El fisco, los proveedores, los clientes, todos los demás. Mientras que la finalidad de la contabilidad administrativa o de gestión, los usuarios son internos, es decir, para la propia administración. Por eso es que no necesita cumplir la normativa, porque si ellos quieren hacer un análisis que no cumple la norma, pero por efectos de querer saber el impacto de uno u otro elemento, puede perfectamente cambiar las reglas de juego y ver el efecto. Actividad industrial es aquella donde se da la transformación y desde hace muchos años se conoce como fabricación. Y esta fabricación se debe al nombre de las fábricas. Fabricación, pero de un tiempo para acá ya se ha llamado el equivalente, que es producción. Esta palabra producción permite decir que no solamente se producen bienes, sino también que se produce servicios. En algunos congresos hablan incluso de la palabra servición, pero la Real Academia de la Lengua Española no la reconoce todavía. Es haciendo una analogía de producción de servicios. Entonces, la producción de bienes o de servicios tiene que ver con una actividad industrial. En el sistema de producción, como generalmente lo conocemos, el sistema es que hay unas entradas de unos elementos del costo que entran al proceso de producción para hacer esa transformación, y hay una salida. Cuando se termina el proceso de producción, encontramos los productos terminados. Y esos productos terminados salen del área de producción y son llevados a el almacén de productos terminados. ¿Para qué? Para cuando se despachen, se entreguen y son vendidos. Ahora, regresemos acá en esta entrada. Aquí se incorpora la materia prima que es transformada con el personal operario que ayuda, con las maquinarias en el sitio de la producción. Todo esto es transformado y va pasando los diferentes procesos hasta llegar al producto terminado. Ahora, ¿cuáles son esos elementos acá? En contabilidad de costo se conocen unos 4 componentes o elementos del costo, que son materia prima directa,
mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y contratos de servicio. Los tres primeros son los tradicionales, hace muchísimos años están siendo usados, pero a raíz de nuevos tipos de outsourcing, maquilas, entonces se creó este nuevo elemento del costo porque es diferente a la materia prima, es diferente a la mano de obra y no es indirecto porque está directamente relacionado con la producción. ¿Qué quiere decir? Que este contrato de servicio es directo. ¿Qué encontramos? Que hay tres elementos, dos de los tradicionales, uno de los nuevos, directos, mientras hay uno solo indirecto. Entonces ahora voy a explicar cómo se clasifica la materia prima indirecta e indirecta. La materia prima puede ser directa o indirecta. Entonces, la materia prima directa como tal es un elemento del costo como lo mencioné anteriormente. Ahora, ¿cómo se llega a clasificar qué es materia prima directa y qué es materia prima indirecta? Por algunos factores como lo siguiente. Por el costo. ¿En qué sentido? Si ese costo de la materia prima es insignificante, es decir, pequeño, ¿no? Entonces esa es candidata para ser una materia prima indirecta. Pero si es significativo, o sea, bastante costoso, entonces candidata para ser materia prima directa. Este es uno de los atributos. Otro atributo es la cantidad. Representémoslo por 1. Si la cantidad es bastante grande, vamos a decir grande, entonces candidata para ser directa. Pero si la cantidad es pequeña, insignificante, es candidata para ser indirecta. Entonces hay que tener en cuenta los dos. ¿Por qué? Porque puede ser muy grande, pero valer muy poquito, entonces ahí tendrán que considerar si es directa o indirecta. Ahí juegan los dos. Pero hay otro elemento, además del costo y la cantidad, es el costo del seguimiento, voy a poner entre comillas, del costo. ¿Cómo así? Es que para determinar cuánto es el costo, eso amerita de alguna forma controlar la materia prima, tener a un funcionario, un personal controlando esa materia prima y esa persona gana un salario, devenga un salario y ese es un costo. O de pronto tener que implementar cierto sistema de medición para ver cuánto es que se consume en esa materia prima. Por ejemplo, un pegante para controlar cuánto es el costo de ese pegante, la verdad es más costoso el seguimiento que el mismo costo del pegante. Entonces ahí tienen que ver, es como una relación costo-beneficio. El beneficio es de saber cuánto es el costo, pero el costo que me devenga tener que determinar ese costo. Entonces van a relacionar, porque si es muy costoso, mejor tomo como un costo indirecto. Pero si me es un tanto fácil, entonces ya sería directo. Pero también hay que tener en cuenta los otros atributos, porque si el costo de la materia prima es muy significativo y es bastante grande, eso amerita invertirle. Pero aquí la relación costo-beneficio, ¿cómo sería? Entonces, en conjunto tienen que relacionar estos elementos y poder clasificar si es directa o indirecta la materia prima.
se logra esto, eso es mano de obra directa. Cuando se puede identificar el costo incluido de esa mano de obra en el producto, que es el operario que está directamente maniobrando los productos. Pero hay otro tipo de costo laboral que no es directo, y el ejemplo más ilustrativo es de los supervisores. Los supervisores son personas que están allí para asegurarse que todo salga bien, y lo mismo control de calidad. A ellos les pagan un sueldo, un costo laboral, y no se puede identificar exactamente con cada uno de los productos que está elaborando. Entonces, por eso es que esta carga laboral es mano de obra indirecta. Los costos indirectos de fabricación que incluyen. Acuérdense que la materia prima indirecta. ¿Y por qué la materia prima indirecta? Porque no es materia prima directa. Acuérdense que el otro elemento del costo es materia prima directa. Entonces, lo indirecto va a los costos indirectos de fabricación. Caso parecido, la mano de obra indirecta también va aquí por ser indirecta. Además de la materia prima indirecta y la mano de obra indirecta, se colocarán otros costos que no tienen nada que ver con la materia prima directa ni la mano de obra directa, como cuáles. Ejemplos muy ilustrativos, los servicios públicos como agua, gas, energía eléctrica, el arriendo, si es que se está pagando arriendo del lugar de producción. Ojo, esto es importante porque si es el arriendo en la parte administrativa, no es un costo indirecto de fabricar. Servicios públicos, pero los que inciden en la producción. Esto sí hay que anotarlo. ¿Qué otros ejemplos además de esto podría ser la depreciación de la maquinaria? En el proceso de producción se incluyen unos costos directos y unos costos indirectos. Como lo detallamos, los costos indirectos, ¿cuáles son? Son la materia prima directa, la mano de obra directa y los contratos de servicio de outsourcing o maquila. Si aplica, porque no todas las empresas aplica esto. Y los costos indirectos son los costos indirectos de fabricación. Por eso es que en muchos textos de contabilidad de costos encontramos que la definición de costos indirectos de fabricación son todos aquellos diferentes a estos, diferente a materia prima directa, diferente a mano de obra directa y diferente a contratos de servicio por outsourcing o maquila. Entonces, todos estos costos se incorporan en el proceso de producción, pero cuando se termina un mes y hay que hacer un corte, si no se han terminado los productos, ¿qué pasa? Que se generan unos productos en proceso. Entonces, esos productos en proceso quiere decir que no se han terminado, que ya no son materia prima, mano de obra, porque ya hubo un proceso, pero que no se ha culminado totalmente. No se puede llevar al almacén de productos terminados. Otro aspecto a tener en cuenta en el proceso de producción es que esta materia prima tiene un inventario. Entonces, el inventario de materia prima, en la medida que se requiere en el proceso de producción, va disminuyendo. Y cuando se termina de consumir toda la materia prima, ¿qué tienen que hacer? Comprar más materia prima, aumenta el inventario
proceso. Entonces, la contabilidad tiene que ver, va a pasar de unas cuentas de materia prima directa, mano de obra directa y CIF, va a pasar al proceso de producción como productos en proceso. Y cuando se termine, entonces son productos terminados. Costo es diferente a gasto, no es lo mismo. Aunque la nueva normativa contable casi que lo trata en forma indistinta, como si fuera lo mismo, es muy importante que el estudiante sepa la diferencia desde el punto de vista contable. Se puede resumir, el costo es inventariable, mientras que el gasto no es inventariable. ¿Qué quiere decir eso? Contablemente inventariable quiere decir que se lleva a un débito de la cuenta de inventarios. ¿Y cuáles son las posibles cuentas de inventario? Las posibles cuentas de inventario, las que más se usan en contabilidad de costos, son materia prima directa. Digamos materia prima porque puede ser directa o indirecta. Entonces, inventarios puede ser materia prima, otro producto en proceso, otro producto terminado. Entonces, los costos incurridos en la producción, como los que hablamos anteriormente, van a incorporarse cuando se compra la materia prima, tanto directa e indirecta como inventario de materia prima, pero en la medida que se transforma en producto en proceso, si no se ha terminado, cuando se termina el producto terminado. Mientras que los otros incurridos en la parte administrativa y de ventas no afectan para nada la producción de estos inventarios y por lo tanto no afectan la cuenta de inventarios. Y esto necesariamente tiene que afectar directamente al estado de resultados, como las cuentas de gastos administrativos o gastos de venta, gastos financieros, que son gastos del periodo. Ahora, cuando se venden estos inventarios, hay que darles, o sea, este producto terminado se vende, hay que darle una salida, se acredita crédito a estos inventarios y se debita la cuenta de costo de venta. Y esta cuenta de costo de venta va a aparecer en el estado de resultado solamente cuando se vende. Si en el mismo mes que se produjo estos inventarios, productos terminados, no se vende, queda en inventario. Al siguiente mes, cuando se vende, ahí sí afecta costo de venta resultado. Mientras que estos gastos, en la medida que se incurre en ese mismo mes, van para el estado de resultado. Seguimiento de costos es diferente a asignación de costos. Tengan mucho cuidado que en libros de textos de contabilidad de costos y en internet tratan indistintamente la palabra asignación de costos como si fuera seguimiento. Entonces es muy importante que sepan la diferencia. El seguimiento de costos se hace a los costos directos, mientras que la asignación de costos se hace a los costos indirectos, y el único costo indirecto es el costo indirecto de fabricación. Entonces, ¿qué características tiene el seguimiento? Que el seguimiento es una especie de rastreo de costos. Rastreo es como seguir la huella, es como identificar cuál es el costo. Es decir, que ya
control y cuantificarlo y costearlo. Pero no ocurre lo mismo con la asignación de costos. En la asignación de costos no se sabe. En la asignación de costos no tenemos la forma de identificarlo en esa forma directa. Entonces hay que utilizar una serie de artificios, por decirlo así, artificios matemáticos, una serie de fórmulas, una serie de criterios para poder prorratear los CIF, para poder determinar cómo poder asignar esos costos. Una asignación es que colocan bajo un criterio los costos.